Historia de las religiones. Capítulo 5. El zoroastrismo y el judaísmo. Aun siendo tan grande la obra del Buda en la India y de Confucio en China, hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que su influencia se dejara sentir sobre el pensamiento y las prácticas religiosas de Occidente. Quien primero representó la sabiduría oriental para Europa fue un profeta y sacerdote persa, Zaratustra, más conocido por la forma griega de su nombre, Zoroastro, que vivió en la parte occidental de la gran meseta que se extiende desde el Valle del Indo hasta el del Tigris en Mesopotamia. Hemos visto que esta región había sido la cuna de la civilización irania desde el cuarto milenio antes de Cristo, pero hasta mediados del segundo milenio no llegaron a ella los arios, pasando unos al noroeste de la India y otros a Asia occidental. Un tercer grupo, posterior, se instalaría de manera permanente en el Irán, dando su nombre, Airiana, al país. De entre ellos había de surgir el gran movimiento reformista iniciado por Zaratustra, probablemente hacia el 650 a 600 a.C., si bien algunos lo remontan a los siglos X o IX, haciéndolo contemporáneo del período védico de la India. En la India, como ya explicamos, los pueblos de lengua aria practicaban un complicado politeísmo de dioses naturalistas. Se llamaba a las deidades bienhechoras daevas, brillantes, y a los demonios asuras, señores. En Irán se invirtieron esos términos. Los daevas pasaron a ser malos espíritus, como en el caso del benéfico Indra, que fue transformado en un ser perverso, mientras que los asuras, escrito ahuras con H intercalada, eran las verdaderas deidades iranianas. Así, el Mitra védico, dios de la luz y de la guerra, Ahoma, equivalente al dios vivificador indio Soma, y Ahura Mazda, probablemente idéntico a Varuna, el cielo que todo lo sabe y todo lo abarca, que personificaba el orden moral, lo mismo que el Asa, como el Aratá védico, eran el principio cósmico que regulaba el orden recto del universo. El fuego sacrificial, que, como se recordará, llevaba en la India el nombre de Agni, se convirtió en el Irán en objeto principal de culto, estrechamente ligado a la bebida embriagadora ahoma, que se exprimía sacrificialmente y se bebía sacramentalmente, como en el hinduismo, para obtener inspiración, salud y poder, aunque hoy día solo la consume el sacerdote. Zaratustra. Tales eran los seres divinos y su culto cuando Zaratustra puso en marcha su reforma, convencido de ser el enviado de Ahura Mazda, el Señor sabio y único Dios. Repudió todos los dioses iranios védicos y sus mitologías, las ofrendas sacrificiales y la ingestión del ahoma sagrado, y subordinó a Ahura Mazda todos los auras y daevas, comprometidos en un combate universal entre el bien y el mal. Nuestra información acerca de su vida, su obra y sus enseñanzas se deriva principalmente de los gathas, una colección de himnos contenida en la parte primera y más antigua de la Avesta, las escrituras zoroástricas compiladas, si no por el propio Zaratustra, sí al menos probablemente por algunos de sus contemporáneos. De estos cánticos en verso, escritos en un dialecto más antiguo y metro diferente del empleado en el resto de la Avesta, se deduce que la misión del vidente era la de alistar a la humanidad en una lucha sin cuartel contra las fuerzas del mal personificadas en los daevas, abandonando al mismo tiempo el culto a todas las deidades más antiguas en favor del único Señor Sabio Supremo, Ahura Mazda, más tarde llamado Ormuzd. En muchos aspectos,
Ahura Mazda es semejante al Varuna indio, el que todo lo sabe, con quien probablemente se identifica en sus orígenes. Fue Zaratustra, sin embargo, quien le presentó como creador universal y mantenedor del bien y del mal. Le estaban subordinados diversos seres divinos creados por él, o atributos suyos personificados, como voz humana o el buen pensamiento, asa bajista o la rectitud, el orden mejor, Ksatra Vairya o el dominio, Haurvatat o la prosperidad, Aramaiti o la conciencia recta y la piedad, y Ameretat o la inmortalidad, junto con Spenta Mainyu, el Espíritu Santo y benéfico que está en conflicto perpetuo con Angra Mainyu, la mentira o espíritu maligno primigenio, también llamado el Drug. Estos espíritus gemelos, uno bueno y el otro malo, confluyen en Ahura Mazda, pero no se dice que fueran creados por él. Existían antes de la creación del mundo, pero solo ejercen sus respectivas funciones desde el momento en que la Tierra se convirtió en campo de batalla de las dos fuerzas contendientes. Nunca armonizarán nuestras intenciones ni nuestras doctrinas, declaró Spenta Mainyu, según los Gathas, en el comienzo de la vida. Ni nuestras aspiraciones, ni nuestras creencias, ni nuestras palabras, ni nuestros hechos, ni nuestros corazones, ni nuestras almas. Yasna 45:22. El bien y el mal. Esta interpretación de la sempiterna lucha entre el bien y el mal representa el primer intento, dentro de la historia de las religiones, de resolver el problema en términos de un monoteísmo ético. Aunque la solución propuesta por Zaratustra desembocó rápidamente en un dualismo neto, lo que se nos dice en los Gathas es que sólo Ahura Mazda existe como creador omnisciente, bueno y benéfico. Él es el rey del bien. Cómo llegaron a existir los dos principios primigenios del bien y el mal es algo que no se nos explica, como tampoco se nos explica en los evangelios cristianos. Que están en conflicto perpetuo es innegable. Sin embargo, dado que el universo es creación del Dios único y únicamente bueno, los órdenes material y moral proceden de su voluntad bondadosa. Por consiguiente, ese dualismo no es esencial e irrevocable. Los espíritus gemelos no existen independientemente de Ahura, y al final el bien debe prevalecer sobre el mal, así como los Daevas, hijos de Angra Mainyu, buscan perder al hombre a través de los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones. Así el deber y la misión más elevados del hombre consisten en resistir esas tentaciones y destruir a las potencias del mal mediante la elección recta, ya que al crearle, Ahura Mazda le dio la libertad de acción que corresponde a un ser moral. Por medio de voz humana, el buen pensamiento y del poder del espíritu bueno, Spenta Mainyu le exhorta a hacer el bien y le presta para ello su divina asistencia, pero corresponde a cada individuo adoptar una u otra línea de conducta. Los Gathas resumen así la situación. Los dos espíritus primigenios que se revelaron como gemelos en la visión son lo mejor y lo malo en el pensamiento, la palabra y la acción, y entre uno y otro los prudentes escogen con acierto, pero los necios no. Yasna 30. Con su elección acertada, aquellos que obedecen la ley, Ashavan, de Ahura, colaboran en la victoria final del espíritu bueno del Señor sabio sobre la mentira, el Drug, Angra Mainyu. Deben decir siempre verdad, repudiar la vida nómada, labrar la tierra, cultivar cereales y frutas, tratar con cariño a los animales domésticos y regar los campos secos,
porque el que no es labrador no tiene parte en la buena nueva. Yasna 31:10. Esta identificación de la agricultura con la vida honesta procedía del hecho de que los adoradores de Ahura Mazda eran granjeros sedentarios que continuamente tenían que defenderse del pillaje de los nómadas del norte, los turanios, a quienes consideraban seguidores de las fuerzas del mal, siempre intentando robar ganado para sacrificarlo a los daevas. Contra ellos luchó Zaratustra en sus guerras santas, y fue su victoria lo que le permitió asentar la nueva fe sobre una base firme. En efecto, se dice que el profeta perdió la vida cuando los turanios asaltaron Balj y destruyeron el templo zoroástrico de Nus-Azar, en cuyo altar del fuego estaba oficiando. Fuera o no esta guerra santa la ocasión y manera de su muerte, lo cierto es que el movimiento que había iniciado le sobrevivió, si bien pronto había de perder su monoteísmo fundamental y su carácter estrictamente ético. Escatología. Zaratustra mantuvo siempre que al final el mal sería destruido y prevalecería el bien. Así, en su doctrina de las postrimerías, que constituye la primera escatología sistemática de la historia de las religiones, y estaba llamada a ejercer una influencia incalculable sobre las especulaciones apocalípticas del judaísmo, el cristianismo y el islam, enseñaba que al fin del mundo habría una resurrección general, tras la cual las fuerzas del bien y del mal tendrían que someterse a una prueba de fuego y metal fundido. Aunque en los Gathas no está muy claro si esta prueba llevaría consigo la destrucción de Angra Mainyu y sus secuaces, el resultado del juicio sería el establecimiento del reino de Ahura Mazda y la proclamación de una edad de oro del orden. En ese mundo renovado, ya fuera terreno o de orden espiritual, solo tendrían cabida los justos, y su recompensa final estaría condicionada por las elecciones éticas que hubieran hecho en esta vida. Además de esta gran consumación, al completarse el ciclo actual del mundo e iniciarse un nuevo ciclo libre de todo mal, habría un juicio individual inmediatamente después de la muerte. Cada hombre, responsable de sus actos sobre la tierra, tendría que dar cuenta de ellos, y el balance resultante decidiría su destino. Si perseveraba en el bien y practicaba los buenos pensamientos, las buenas obras y las buenas palabras reveladas por Zaratustra, adquiriría un caudal de méritos que, transferidos a su cuenta celestial, le harían solvente en el día del juicio final. Si ese caudal compensaba holgadamente sus malas acciones, en el cuarto día después de su muerte, pasaría sin dificultad el puente Chimbat, que separa a este mundo del siguiente. Para aquellos en cuyas vidas predominaba el mal, este puente se estrechaba al grosor del filo de una navaja, y al perder el equilibrio se precipitaban a las profundidades de un lago ardiente. En cambio, las almas justas que habían seguido los preceptos del profeta lo cruzarían fácilmente y entrarían en el cielo, mientras que, según una escatología posterior, aquellos cuyas buenas acciones igualaban a las malas pasarían a un limbo o estado intermedio, Heinestakans, situado entre la tierra y las estrellas, permaneciendo allí hasta el juicio final. Esta doctrina de las postrimerías se basa en el principio de que el hombre se labra su propia salvación. Lo que siembre en esta vida será lo que recoja en la otra. Mal por mal, buena recompensa por el bien, aflicción para los malvados, felicidad para los virtuosos. El malvado se condenará, pero el que defiende la virtud se salvará. Ni mediador o intercesor alguno podría decidir el caso, ni oraciones o sacrificios alterarían la justicia estricta del proceso. El destino de todo ser humano quedaba fijado una vez por todas, según sus propias acciones, en la prueba del fuego del juicio de Ahura Mazda y el paso del puente,
llamado el separador, Chinvat, porque dividía a los destinados a la casa de la mentira de los admitidos en el paraíso o casa del canto, la forma de existencia mejor. En el Avesta más tardío, la escatología del fundador se complica con la transformación de los espíritus gemelos primigenios en dos dioses opuestos. Los dos miembros de esta dualidad eran Ahura Mazda, llamado ahora Ormuzd y creador de todo lo bueno, y Angra Mainyu, creador de todo lo malo, a quien se daba el nuevo nombre de Ahriman. A diferencia del demonio en las tradiciones judaica, cristiana y musulmana, Ahriman era el creador material de los daevas a él sometidos, así como de ciertos animales nocivos, como las serpientes, los lobos, las hormigas y la langosta, de los hombres de carácter diabólico y de la brujería, la magia negra y la enfermedad. En esta concepción de una creación doble, gobernada por dos deidades distintas e independientes la una de la otra, con sus respectivos ejércitos hostiles de seres y equipos sobrenaturales, el demonio, Ahriman, era igual a Dios, Ahura Mazda, en poderío y eternidad. En efecto, en uno de los escritos avésticos recientes, el Vendidad sacerdotal se nos presenta a Ahura explicándole a Zaratustra cómo Angra Mainyu, Ahriman, trastocó todos sus planes para hacer de Persia un paraíso terrenal, introduciendo en ella el frío riguroso en invierno, el calor excesivo en verano y cuantos males tenían que soportar los iranios, entre ellos, y además de la muerte, las enfermedades perversamente creadas por Ahriman y que eran nada menos que 99.999. Algunos de los magos o sacerdotes de Media trataron sin mucho éxito de mitigar este dualismo, haciendo a Ormuzd y Ahriman emanaciones de un principio primigenio llamado Zervan, algo así como nuestra idea moderna del espacio-tiempo. Pero este tipo de fórmula no suele ser bien recibida en los círculos monoteístas, y se declaró herética a esta teoría. De todos modos, se creía en la victoria última y definitiva de Ormuzd. Otro de los escritos más recientes, el Bunahis o Creación Original, que data probablemente del siglo IX después de Cristo, expone una teoría de las edades del mundo, idea que se remonta al siglo V a.C. En el tiempo, cuya duración total es de 12.000 años, se distinguen 4 períodos de 3.000 años cada uno. El primero de ellos estuvo dominado por los Frabasis, espíritus ancestrales que después actuarían como genios guardianes de los hombres y de otros espíritus. Durante los 3.000 años siguientes aparecieron el primer hombre y el primer buey, y fue en esta época cuando, según una versión, los arcángeles formaron el cuerpo de Zaratustra, si bien hasta comienzos del último de los eones no se presentaría como personaje histórico. En el tercer período predominaron las fuerzas del mal y fueron creados los progenitores de la humanidad, de quienes descendían los fundadores de la dinastía iraniana. El cuarto y último período, inaugurado por la fundación del zoroastrismo, no ha llegado aún a su consumación. A intervalos de 1.000 años, Zaratustra será seguido de 3 salvadores, el último de los cuales, el Saosian o Mesías, nacido sobrenaturalmente de una virgen que beberá de un lago cuyas aguas conservan el semen de Zaratustra con ese fin, instaurará en el mundo un nuevo orden glorioso. Resucitarán entonces los muertos, y en el juicio final se procederá a separar a buenos y malos, hecho lo cual se verterá metal fundido sobre la tierra y el infierno. Para los buenos será sedante como leche templada, pero para los malos será un suplicio espantoso que consumirá toda la culpa que han contraído. Ahriman y sus demonios serán arrojados a las llamas o expulsados a las tinieblas exteriores para ser ocultos o destruidos al final.
Se creará un nuevo cielo y una nueva tierra en los que el bien, la alegría y la paz reinarán para siempre. Y Ahura Mazda lo será todo en todos. Los Parsis. Aunque la influencia del zoroastrismo y del mazdeísmo, su versión dualista posterior, sobre el judaísmo, el islam e indirectamente sobre el cristianismo, fue considerable. Del gran movimiento iniciado por Zaratustra, solo quedó en el Irán un pequeño resto después de la conquista musulmana en el siglo VII después de Cristo. Estos pocos creyentes recibieron en Persia el nombre de gabaríes, infieles, porque se negaban a aceptar la autoridad de Mahoma, y las persecuciones prolongadas han reducido su número hasta menos de 10.000 en la actualidad. Pero esta disminución progresiva no les ha impedido seguir practicando tenazmente su antigua fe en sus templos del fuego, depurada de muchos de sus adimentos dualistas y mágicos posteriores. Los demás pasaron en los siglos VII y VIII a la India, donde se les conoce como Parsis, pobladores de Pars, la Persia antigua. Allí se establecieron en condiciones menos inhóspitas, principalmente en la zona de Bombay, y no tardaron en formar una comunidad muy próspera que hoy día integran unas 50.000 personas, con aproximadamente otras tantas distribuidas por el resto del país y unos cuantos grupos aislados en Londres y otros centros comerciales de todo el mundo, porque los parsis han sido sobre todo hombres de negocios e industriales. Donde quiera que se hayan asentado, siempre han sido correctos, prósperos y muy competentes, generosos y respetados por sus conciudadanos. Han ocupado, en fin, un lugar en la sociedad no muy distinto del de los miembros de la Sociedad de Amigos en Occidente, con quienes comparten la misma dignidad, reserva y conformidad, la misma independencia y la misma decisión de practicar su fe a su manera, sin trabas ni impedimentos. A los 7 años o más tarde se impone a los niños la camisa y el cordón sagrados que simbolizan su iniciación, Naojate, en la comunidad de adoradores zoroástricos de Dios. Se comprometen entonces a alabar los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas obras, y mantenerse fieles a la religión zoroástrica, que es santa, y entre todas las religiones que han florecido o florecerán, la más grande, mejor y más excelente, y que es la religión que Dios dio a Zaratustra. El parsi tiene la obligación de repetir a diario esta profesión de fe y de labrarse la propia salvación pensando, hablando y obrando solo la verdad, así como de practicar en el templo los ritos del fuego por los que accede sacramentalmente a la presencia de Ahura Mazda. Corresponde a los sacerdotes, debidamente ordenados para ello mediante una doble consagración, preparar, purificar y atender el fuego sagrado, alimentándolo con sándalo mientras recitan las oraciones prescritas, con la boca tapada, como los cirujanos en el quirófano, para no contaminarlo con el aliento. En el día de Año Nuevo, que es la fiesta principal de los parsis, se bañan, se ponen ropa nueva y acuden al templo del fuego para quemar sándalo, repartir limosnas a los pobres y felicitarse entre sí. Antes de esta festividad, otra más sombría, la de los muertos, sirve para honrar a Farvardin, el ser divino que preside sobre los espíritus de los antepasados, Fravasis. Es entonces cuando se cree que los Fravasis se vuelven para visitar a sus descendientes y se preparan actos especiales de bienvenida en los montículos que se alzan ante las torres del silencio o dagmas, en las que, dentro de un recinto circular de ladrillo o piedra, se deposita los cadáveres
para que los devoren los buitres. Las Torres del Silencio. Este macabro sistema de deshacerse de los muertos se adoptó para evitar que la carroña contaminase la tierra o el agua, y en efecto, al cabo de una hora de su colocación sobre el pavimento de piedra de la Dahma, las aves de rapiña habían reducido los restos mortales al esqueleto. Antes, las ropas que cubrían el cadáver han sido arrojadas a un pozo exterior a la torre o, en Bombay, destruidas con ácido sulfúrico. Los integrantes del duelo recitan algunas oraciones antes de que el cortejo inicie el camino de regreso. Una vez resecados por el sol, los huesos se echan al pozo central, donde con el tiempo se convertirán en polvo. En las grandes torres de las afueras de Bombay arde continuamente un fuego sagrado, y en las fiestas de Año Nuevo, que duran 10 días, se repiten las ceremonias funerarias dirigidas en esta ocasión, como ya hemos dicho, a los espíritus de los muertos. En las pequeñas comunidades parsis aisladas, donde la ausencia de buitres haría inútil la construcción de torres del silencio, se practica la inhumación en féretros de plomo o cámaras de piedra, precedida de los acostumbrados ritos mortuorios, que incluyen un acto de penitencia y profesión de fe por parte del agonizante. Y después del fallecimiento, los de lavar el cadáver, trazar alrededor de él un surco, casa, en el suelo para protegerlo de los malos espíritus, mostrárselo a un perro manchado y encender fuego. Después de estas y otras ceremonias profilácticas, realizadas por sacerdotes que se cubren la boca con mascarillas de algodón para evitar la polución, llegan los nasasalars vestidos de blanco, encargados de efectuar el transporte del cuerpo hasta su tumba. Mientras en este mundo los deudos del difunto o sus delegados llevan a cabo estos piadosos oficios, se cree que el alma espera el momento en que, en el 4.º día después de la muerte, habrá de realizar el peligroso paso del puente Chimbat, del que depende su destino eterno. Junto con el fuego, el agua es el elemento más digno de adoración, que bajo ningún pretexto se puede contaminar. Hay en esta veneración un sustrato de los antiguos cultos naturalistas de los arios, que la interpretación monoteísta de Zaratustra y sus seguidores transformarían en medios sacramentales de acceso a Ahura Mazda. En Bombay, por ejemplo, los parsis se reúnen en las playas, sobre todo al atardecer, para mojar los dedos en el agua del mar y llevárselos a los ojos y a la frente. Luego elevan las manos en oración a Ahura Mazda en presencia del sol poniente, símbolo del benéfico, radiante e incontaminado espíritu de las aguas. En el parsismo moderno, el legalismo ritualista característico del Vendidad y otros escritos avésticos de la misma época se presenta combinado con un componente ético muy fuerte. El abandono total o parcial del monoteísmo anterior ha hecho que el parsismo actual, aunque derivado del zoroastrismo profético, sea virtualmente agnóstico o teosófico, heredero como el judaísmo de una tradición profética enraizada en un monoteísmo ético, ha añadido a ese legado la observancia puntillosa de un sistema prescrito de ritos y ceremonias que, a la vista de los infortunios que la comunidad ha debido sufrir desde la conquista de Persia por Alejandro Magno en 331 a.C., se ha ido configurando como rasgo distintivo de un pueblo perseguido por la desgracia. Zoroastrismo y judaísmo.
No sorprenderá que el zoroastrismo influyera profundamente sobre el judaísmo postexílico, si se tiene en cuenta que fue después de la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, en el año 538 a.C., cuando se permitió que los israelitas cautivos volvieran a Jerusalén para reconstruir el templo. Los que así lo hicieron quedaban sujetos de todos modos al dominio persa, lo mismo que los que permanecieron en Mesopotamia, que era la gran mayoría. Por estas fechas empezaba el zoroastrismo a dejar sentir en el imperio iraniano su influencia, que sin embargo no se haría evidente hasta unos 200 años más tarde, luego de la conquista de Persia por Alejandro Magno y la subsiguiente adición de Palestina a sus dominios. Siria pasó a formar parte del sector occidental del Imperio Macedónico, regido por Seleuco I, uno de los antiguos generales de Alejandro. Surgió entonces en la literatura judía un nuevo género, el llamado apocalíptico, cargado de huellas inequívocas de las principales doctrinas del zoroastrismo sobre el cielo y el infierno, el juicio después de la muerte y al fin del mundo, la jerarquía angélica, un dualismo del bien y el mal bajo dos ejércitos opuestos con sus respectivos caudillos, Miguel y Satanás, y un reino mesiánico en el que prevalecería el bien. Es cierto que Alejandro no tuvo en mucha consideración al movimiento zoroástrico, que asociaba con la dinastía aqueménide vencida. Pero la impresión que sus doctrinas escatológicas hicieron en el pensamiento del mundo persa, en el que, como ya se ha explicado, se incluían los judíos, bastó para que en el siglo II a.C. constituyeran ya parte integrante de los nuevos escritos apocalípticos del judaísmo, tales como el libro de Daniel, y entre los apócrifos del Antiguo Testamento, el libro de Enoc y los testamentos de los 12 patriarcas. El judaísmo postexílico. Aunque quizá los comienzos de la influencia iraniana sobre el judaísmo se remonten al siglo III o incluso al IV a.C., un periodo de transición sobre el que las fuentes literarias judías arrojan escasa luz, es indudable que los agitados acontecimientos de principios del siglo II estimularon este tipo de especulación escatológica. Mientras Judá permaneció sometido a Persia y a pesar de la oposición violenta de los samaritanos, sus vecinos al norte de Jerusalén, por haber rechazado los exiliados ortodoxos su colaboración en la reconstrucción del templo y de la ciudad, se estableció y mantuvo un estado sacerdotal bajo Esdras, Nehemías y sus sucesores. Se repudió a las esposas extranjeras, se prohibió el matrimonio con no judíos, se impuso rigurosamente la observancia del sábado y los cultos del templo fueron restablecidos y reinterpretados por la recién organizada escuela sacerdotal con arreglo al monoteísmo ético del profetismo, mientras se remontaban las prescripciones rituales a un origen divino en tiempos de Moisés y su peregrinaje por el desierto. La ley, o Torá, al principio compuesta por los 5 libros atribuidos a Moisés y más adelante ampliada hasta abarcar los escritos proféticos, los salmos y prácticamente la totalidad del Antiguo Testamento, pasó a ser guía infalible de la fe y la conducta, y para leerla, explicarla e instruir en sus preceptos se edificaron sinagogas. El templo, en fin, era el centro del culto, la sinagoga, el lugar local de reunión para la lectura y exégesis de las escrituras. La vida religiosa de la comunidad se apoyaba en la secuencia de días de penitencia y de celebración que se iniciaba con la Pascua, combinada con la fiesta agrícola de los panes acimos, Masot, en primavera, marzo o abril.
7 semanas más tarde le seguía la fiesta de las semanas o de las primicias, y a esta, ya al término de la primavera, la de Pentecostés. En sus orígenes una fiesta de mediados de verano que marcaba el fin de la recolección de la cebada y el comienzo de la del trigo. El último gran acontecimiento del año agrícola era la fiesta de la reunión, que daba paso al año nuevo. Rosh Hashanah, celebrado en otoño, en el primer día del mes séptimo, Tishri, cuando se hacían sonar trompetas y quizás se proclamara rey a Yahvé en el transcurso de un rito de coronación. 10 días después tenía lugar la expiación, penitencia colectiva por el mal contraído por la nación durante el año, que era llevado al desierto por el macho cabrío Azazel, mientras se procedía a purificar el templo, el altar, a los sacerdotes y a toda la congregación de Israel con la sangre del sacrificio. El día de la expiación. Centrado en la transferencia del mal a un chivo expiatorio y la purificación de personas y cosas por la aspersión de sangre, este ritual muy primitivo se remonta quizá a la época preexílica. Se nos dice que Moisés y Aarón lo instituyeron en el desierto obedeciendo a un mandato divino, pero en realidad el Antiguo Testamento solo lo mencionan una vez, y precisamente en el código sacerdotal prostexílico. Ezequiel y Zacarías, que regularon las ofrendas y ayunos en conmemoración de los desastres nacionales, no parecen haberlo conocido. Todo parece indicar, por tanto, que la institución del día de la expiación fue posterior a la costumbre de purificar el santuario en el primer día de los meses primero y séptimo, posiblemente después de Esdras, 397 a.C., ya que el ayuno mencionado en Nehemías, que se celebraba en el día 24 del séptimo mes, no guarda relación con él. Pero una vez establecido, ocupó una posición de suma importancia en el judaísmo postexílico y en el rabínico, que le prestó una significación ética. Así, los rabinos enseñaban que, si bien se podían expiar las ofensas más graves, las cometidas con los que ellos llamaban la mano alta, mediante este ceremonial, para ser eficaz exigía ser realizado con sinceridad de corazón y verdadero arrepentimiento. El exilio había llevado a la adopción de las ideas de arrepentimiento y perdón que tanto subrayaran los profetas, pero según el espíritu del judaísmo postexílico, esa adopción se asoció a una observancia ritual muy primitiva con sanción divina. La fiesta de los tabernáculos. Finalmente, las fiestas de otoño concluían con la de los tabernáculos o Sukkot, que se celebraba en el 15º día del mes de Tishri. Según las escrituras, durante una semana los hebreos habitaban en cabañas hechas de ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Esta celebración, la más importante del año, servía para que el pueblo judío diera gracias a Yahvé por la vendimia y los frutos del otoño. También se conmemoraba así, año tras año, la protección amorosa que aquel le dispensara antaño cuando sus antepasados vagaban por el desierto. El hecho de ser un rito de año nuevo, situado al final del año, permite suponer que en sus orígenes tendría quizá una finalidad y función similares a los de las fiestas anuales de las civilizaciones agrícolas del Oriente Medio antiguo, en las que se celebraba la muerte y resurrección del dios de la vegetación. Ciertamente, algunos de los salmos asociados a ella sugieren la entronización de Yahvé como rey, Melech, para asegurar las lluvias necesarias durante el año entrante, y proclaman su victoria sobre las fuerzas de la muerte para traer la salvación al pueblo.
Pero como muy pocos de estos salmos son anteriores al exilio, no son de mucha utilidad para reconstruir el significado de la fiesta en los tiempos de la monarquía, más allá de la supervivencia de creencias y observancias más antiguas. La literatura sagrada del judaísmo. Objetivo principal de los constructores de una estructura social consolidada sobre una base estrictamente nacionalista era el establecimiento de una comunidad teócrita sacerdotal presidida por un sumo sacerdote descendiente de Sadoc, sacerdote real al que a su vez se consideraba descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Por debajo de él estaban el clero del templo y sus servidores los levitas, mientras que a medida que se desarrollaba la literatura sagrada y se prestaba a la Torá una atención cada vez mayor, los encargados de copiar e interpretar estos escritos, es decir, los escribas, fueron erigiéndose en segmento independiente del orden religioso. Convertidos algunos de ellos en maestros de las sinagogas, y más adelante en rabinos, su tarea consistía en interpretar las escrituras hebreas en arameo, la lengua hablada en aquella época por el pueblo en Palestina y Siria. Al fin se hizo una traducción completa al arameo, llamada Targum. En el siglo III a.C. se había empezado la traducción al griego Septuaginta, acabada en el siglo I a.C. Resultado de toda esta actividad literaria fue la compilación de la Biblia hebraica, esto es el Antiguo Testamento, en su forma actual por los sacerdotes y escribas, y su difusión a la comunidad a través de las sinagogas y de sus maestros, los rabinos. La división de las escrituras canónicas en varios grupos, artificial e ilógica, era la siguiente. A. La ley o Torá, integrada por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que se suponía escritos por Moisés. B. Los profetas, subdivididos en profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. Y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y C. Los escritos, los salmos, los proverbios, Job, el cantar de los cantares, Ruth, las lamentaciones, el Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas 1 y 2. Por influencia del movimiento helenístico desarrollado después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y que, como su nombre indica, introdujo en Palestina el pensamiento y las costumbres de Grecia, surgió la idea de fijar un canon de las escrituras sagradas del que quedara excluida toda la literatura apocalíptica que desde aproximadamente el 200 a.C. circulaba entre los judíos. Sin embargo, en la Septuaginta o versión griega de la Biblia hebrea figuraban también los libros hoy día reunidos bajo el título de apócrifos: Judith, Tobías, Baruch, la epístola de Jeremías, Macabeos I, 4.1, Esdras, la sabiduría, el eclesiástico, junto con los salmos de Salomón y el primer libro griego de Enoc. Recibieron ese nombre de la palabra griega apócrifos, que significa oculto, porque contenía la sabiduría oculta que no debía ser revelada a los no iniciados. Hasta el siglo II después de Cristo no serían reconocidos como pseudoepigráficos por los autores cristianos, que más adelante recomendarían su lectura como edificación más que revelación. Para los judíos, la revelación era la manifestación de la voluntad y los designios de Dios en situaciones históricas concretas y a través de la intervención divina en el control de los acontecimientos. Los profetas hebreos decían ser portavoces de Yahvé
y en la creencia de estar transmitiendo un mensaje directo de la deidad, comenzaban sus declaraciones con la frase «Así dice el Señor». No pretendían, sin embargo, predecir el futuro ni dar a conocer preceptos religiosos o morales. Por el contrario, en la literatura apocalíptica predomina el tema escatológico, centrado en el juicio y las postrimerías, el cielo, el infierno y el fin del mundo. Como hemos visto, se observaban indudables influencias persas en los escritos de este tipo posteriores a la sublevación macabea, que empezó en el año 167 a.C., cuando Judas Macabeo se rebeló con éxito contra la progresiva destrucción de la fe y la cultura judías por el rey Seleucida Antíoco Epífanes. La época de los Macabeos. Desde el momento en que Palestina cayó en manos de la parte seleucida o asiática del Imperio Macedónico en el año 198 a.C., se venía presionando cada vez más a los judíos para que adoptaran las costumbres y la religión griega, hasta que, al subir Antíoco al trono en 175, trató de forzarles a adorar a los dioses griegos Zeus y Dionisos y les prohibió guardar el sábado, circuncidar a sus hijos e incluso tener copias de las escrituras hebraicas. Erigió un altar a Zeus en el templo de Jerusalén e hizo sacrificar en él cerdos, que para la población sometida eran los animales más impuros. Cuando el anciano sacerdote Matatías recibió la orden de efectuar este acto sacrílego en el altar de su pueblo, Modein dio muerte al emisario y puso en marcha un levantamiento que sus hijos Judas, Jonatán y Simón llevaron a tan buen fin que Palestina recobró su independencia hasta que entre sus sucesores estallaron luchas intestinas y finalmente la guerra civil. Intervinieron entonces los romanos para restablecer el orden, y en el 63 a.C. pusieron el país bajo su jurisdicción como parte de la provincia de Siria. Fue a principios del período seleucida, en el 198, cuando se escribió el libro de Daniel, que describe la abominación de la desolación perpetrada por Antíoco, llamado el Cuerno Pequeño en el texto y retratado como encarnación suprema del mal. La sublevación de los macabeos y los acontecimientos subsiguientes se relatan en los libros apócrifos de los macabeos, pero aunque el pensamiento de esta época turbulenta se movía en una dirección apocalíptica, como suele ocurrir en momentos de crisis, no seguía muy de cerca el esquema zoroástrico. No obstante, la escatología del libro de Daniel es muy distinta de la de los escritos proféticos más recientes. Aparecen en él los arcángeles Miguel y Gabriel, y en el libro de Enoc, Uriel y Rafael. En la medida en que esta angelología se asemeja al prototipo iranio, es al de los gatas más que al del mazdeísmo posterior. De modo similar, la esperanza mesiánica que fue tomando cuerpo en el judaísmo después del exilio y la tendencia dualista que cristalizaría en la creencia en una fuente personal del mal son indicaciones de un esquema de ideas común a ambos sistemas. Cada uno de ellos procedía sin duda de una tradición y una historia propias, pero su convergencia se fue acentuando hasta el período post-macabeo, en que prevaleció la escatología irania. La creencia en el juicio y el día del Señor estaba hondamente enraizada en la religión hebraica, pero la delineación detallada de la escatología posterior y las doctrinas acerca de la resurrección fueron indiscutiblemente el resultado de la influencia persona en las épocas griegas y macabea. La idea del Hijo del Hombre y la doctrina tardía sobre las postrimerías que aparecen en las similitudes de Enoc y en 2 Esdras 13 llegaron, con toda probabilidad, al judaísmo desde Persia, donde, como ya explicamos, el Shaoshan se había convertido en figura central del cuadro escatológico.
La destrucción del mundo por el fuego se ajusta a las teorías apocalípticas iranianas, si bien era compartida a sí misma por los estoicos del Imperio Romano. De hecho, fueron tantas las influencias entrecruzadas del mundo grecorromano y el Oriente Medio en los 2 siglos anteriores a la era cristiana, que toda precaución es poca a la hora de determinar las diversas fuentes y puntos de contacto, y es en la literatura apocalíptica judía y sus derivados cristianos donde más se acusa este problema. Partidos y sectas judías. Consecuencia del freno macabeo a la helenización del judaísmo y del Estado judío fue el establecimiento de la Torá como autoridad suprema. Se vino a conocer con el nombre de Hasidim o devotos a los continuadores más estrictos de las tradiciones nacionales, que en los días de persecución acérrima bajo Antíoco Epífanes se habían distinguido por su celoso cumplimiento de la ley, prefiriendo morir todos en rectitud antes que profanar el sábado. Ellos dieron origen, al parecer, al partido de los fariseos, estrictamente ortodoxos en su lealtad a la ley y puntillosos en la observancia de la tradición oral como una segunda Tora, cuya validez negaban los saduceos, el otro grupo importante dentro del judaísmo. La disputa entre unos y otros degeneró en ruptura total, que se perpetuaría hasta la desaparición virtual de los saduceos con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entretanto, el conflicto había asumido carácter político cuando Juan Hircán, sucesor de Simón Macabeo en el sumo sacerdocio, del 134 al 104 a.C., tras haber apoyado a los fariseos, anuló sus decretos y abrazó la causa saducea. Los fariseos hicieron suyas las nuevas ideas apocalípticas y mesiánicas, entre ellas las de la resurrección de los muertos y el juicio final, y subrayaban particularmente la pureza ceremonial y la religión personal en la vida doméstica y cotidiana. Aunque los evangelios cristianos les presentan bajo una luz desfavorable y el Talmud judío les ataca, lo cierto es que en la Palestina del siglo I después de Cristo gozaban de gran estima. Realizaban una intensa actividad misionera, recorriendo mar y tierra para hacer prosélitos, y si el judaísmo sobrevivió como religión ética después de la destrucción de Jerusalén, ello se debió a los sólidos cimientos con que contaba, gracias principalmente a su influencia. Hombres moralmente aparte, el suyo era el típico movimiento puritano, exasperante en su escrupulosidad y estrecho de miras por su piedad exclusivista y su falsa introspección, como suele ser el puritanismo en cualquier religión en que aparezca. Pero no se puede negar que la tradición farisaica sirvió para mantener criterios rectos de conducta. En tanto que la mayoría de los fariseos eran laicos devotos que vivían y actuaban principalmente en Jerusalén y las ciudades vecinas, los saduceos eran sobre todo una aristocracia sacerdotal de terratenientes, de opiniones lógicamente conservadoras y exigentes en cuanto a la administración justa de la ley, pero en ningún modo interesados en aditamentos tales como la tradición de los mayores, la Torá oral, intromisiones apocalípticas extranjeras en la religión oficial y la doctrina de la resurrección del cuerpo. Tenían escasa influencia sobre las masas, que volvían su atención a los fariseos o, en caso de tener inclinaciones políticas, a los herodianos, partidarios de la casa reinante de Herodes, o a los celotes, revolucionarios que en los montes del norte de Galilea pretendían sacudirse el yugo romano por la fuerza. Unos pocos, los esenios, se apartaban totalmente del mundo y sus asuntos, y huyendo de su corrupción se retiraban al desierto oriental en el Jordán o a aldeas, preparándose para la venida del Mesías. Guardaban rigurosamente el sábado, llevaban un régimen de vida comunista, practicaban el celibato, ayunaban, efectuaban abluciones rituales y se negaban a portar armas y a quitar la vida a ningún ser.
Finalmente, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, surgió un pequeño grupo de discípulos de Jesús el Nazareno, que había sido crucificado bajo Poncio Pilatos, procurador romano de Judea, a instancias del sumo sacerdote saduceo Caifás, con la connivencia de los fariseos y en oposición de las demás agrupaciones religiosas y políticas. Diremos más sobre este movimiento al tratar de la religión cristiana en otro capítulo. La época romana. Desde la llegada de los romanos bajo el mando de Pompeyo en el 63 a.C. y la incorporación del reino judío de Palestina a la provincia romana de Siria hasta la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, la expectación mesiánica, expresión del desasosiego general de la época, atravesó su fase culminante. Al principio, y pese a la amarga vejación que suponía la dominación romana, se respetó a la figura de César por su tratamiento benévolo de los judíos en las restantes zonas del imperio. Pero el nombramiento de un gobernador local en la persona del idumeo Antípater y muerto César en la de Herodes el Grande, del 37 a.C. al 4 después de Cristo, despertó la indignación y el resentimiento de los judíos, que no se aplacaron cuando el gobierno de Judea pasó a manos de sus hijos Arquelao, Filipo y Antipas, y después a las de su nieto Agripa. Aunque el hijo y sucesor de este, que llevaba el mismo nombre que su padre, recibió el título de rey, la situación se mantuvo invariada y no tardó Judea en caer de nuevo bajo el control de los procuradores romanos. Uno de ellos, Poncio Pilato, es más conocido por su participación en la crucifixión de Cristo. Su política vacilante, que incidentalmente se aprecia en los relatos evangélicos del proceso de Jesús, no hizo sino agravar la tensión reinante y acarrear en última instancia su propia caída. Sus sucesores no fueron más afortunados en sus esfuerzos por contener el descontento general y el enfrentamiento final desembocó en la declaración, en el año 66 después de Cristo, de una guerra contra Roma que culminaría en la destrucción de Jerusalén 4 años más tarde. El judaísmo rabínico. La victoria romana significó la supresión del culto sacrificial del templo, y con él de la clase sacerdotal, el partido saduceo, los celotes, los herodianos y los esenios. Quedaron los fariseos, porque no constituían un partido político ni una secta religiosa. Su aspiración y su razón de ser era una interpretación más exacta de la ley no escrita, con sus innumerables preceptos y ordenanzas. Los escribas, al ser doctores de la ley, eran en su mayor parte fariseos, y como tales se habían mantenido al margen de las intrigas políticas. Muchos de ellos se acogieron al amparo de los romanos en Lud y Jamnia. En Lud, tanaítas, tradicionalistas o maestros, como los rabinos Eliezer y Akiva, establecieron una floreciente escuela de escribas, mientras que en la ciudad costera de Yamnia, Yabne, se fundaba una famosa casa del saber bajo la dirección de otro rabino destacado, Yohanan ben Zakkai, que había sido discípulo de Hillel, jefe de una célebre escuela rabínica que funcionó en Jerusalén entre aproximadamente el 60 a.C. y el 10 después de Cristo. En contraste con su conservador y rigorista contemporáneo Shammai, Hillel, que con una visión del mundo más amplia había llegado a Jerusalén, procedente de Babilonia, reconocía la necesidad de adaptar la legislación a las exigencias y condiciones de cada momento y de relacionarla con las escrituras. La controversia desatada entre ambas escuelas y sus tendencias contrapuestas se prolongó hasta después de la caída de Jerusalén, cuando los hileitas ganaron la partida gracias en gran medida a la adhesión a su bando del influente Yohanan ben Zakkai. La controversia desatada entre ambas escuelas y sus tendencias contrapuestas se prolongó hasta después de la caída de Jerusalén, cuando los hilelitas ganaron la partida, gracias en gran medida a la adhesión a su bando del influente Yohanan ben Zakkai.
Erigido en líder de los fariseos más progresistas que dominaban ahora la situación, Zaccaí se ocupó de salvaguardar aquellas partes de la ley que todavía era posible practicar: la observancia del sábado, la circuncisión y los actos rituales domésticos, entre otras, y adaptar los preceptos del judaísmo a las nuevas circunstancias, resultantes sobre todo de la cesación del culto del templo. Al dogma de la resurrección de los muertos se le dio la categoría de verdad revelada en la Torá, lo que equivalía a declarar herejes a los saduceos, que lo rechazaban. La disputa ya antigua entre las escuelas de Shammai y Hillel sobre si los libros del Eclesiastés y el Cantar de los Cantares debía contarse entre las escrituras fue zanjada a favor de la tesis de Hillel, según la cual ambos pertenecían a esa categoría junto con los de los Proverbios y Ester. Pero el eclesiástico y todos los escritos sagrados posteriores quedaron definidos como extracanónicos, en sustitución del Sanedrín, órgano de gobierno desaparecido tras la caída de Jerusalén. Se estableció un tribunal a cuyo presidente, el patriarca, reconocieron los romanos como jefe supremo de la comunidad judía dispersa. Bajo su dirección, la escuela de Yamnia emprendió la correlación e interpretación de las escrituras y las tradiciones. Entre la enorme masa de material disponible figuraban gran cantidad de exposiciones de la Torá, conservadas y transmitidas por vía oral y relativas a la práctica religiosa y legal y a la regulación de la vida cotidiana. Este sistema de jurisprudencia, llamado halakha, se fue completando con los midrashim o comentarios rabínicos, escritos en el hebreo escolástico de los tanaítas, mientras que las glosas en forma de leyenda e historia constituían la Haggadah o enseñanza. Más adelante se redactarían otros libros combinando material hadístico con elementos anteriores de la tradición oral y datos tomados del Talmud. La Mishnah. En su sentido más amplio, la Mishnah, repetición, abarca todas las enseñanzas y doctrinas rabínicas, midrashim, halakha y Haggadah. Esto es, la exégesis de la escritura y las normas de la ley oral derivadas de ella, que incluyen el precepto en sí y la instrucción y edificación religiosa y moral a la que sirve de base. Cada escuela tenía en efecto su Mishnah particular, hasta que el patriarca de la judería palestina, Judá I, del 164 al 217 después de Cristo, distribuyó el material heterogéneo en 6 categorías y unos 60 tratados. Esta gran Mishnah regulaba hasta en sus más pequeños detalles cada uno de los aspectos de la vida y la religión, de acuerdo con las opiniones de los doctores famosos de la ley y el gran prestigio que alcanzó en poco tiempo, no solo en Palestina, sino también en Babilonia. Llevó a considerar la Mishnah oficial del judaísmo con autoridad solo inferior a la de la Torá. Vino a complementar la otra obra del mismo carácter, los Tosefta, suplementos, en los que los doctores tanaítas ampliaban el texto de la Mishnah con adiciones y notas explicativas, a menudo tomadas de fuentes mucho más antiguas. Tenía, pues, un cierto margen de independencia. El Talmud. Otra ampliación fue la Gemerá, conclusión o discusión, en la que los doctores babilonios reunieron todas las halakha arameas y Haggadah hebreas inéditas, combinando el producto resultante con la Mishnah para formar el Talmud, cuyo título procede de la palabra hebrea lamad, aprender o enseñar. La confección del Talmud palestino empezó en Tiberíades, en la escuela de Yohanan, que murió en el 279, pero su redacción definitiva data del siglo IV. En Babilonia, entretanto, el rabí Asi, del 352 al 427, y después de él el rabí Rabina, en el 499, compilaron un segundo Talmud en arameo
con citas en hebreo de los doctores antiguos para corregir algunos errores de la versión palestina. Este Talmud babilónico, que en su forma actual es 4 veces más largo que el jerosolimitano o palestino, estando compuesto por casi 3.000 folios, 2.947 para ser exactos, ha ejercido una influencia inmensa a lo largo de toda la accidentada historia del judaísmo, sosteniendo a un pueblo perseguido a través de sus interminables pruebas y tribulaciones. Pese a todos los intentos de destruirlo, ha seguido siendo la lámpara que iluminaba su camino en sus horas más negras. En el siglo VII hubo una extensa persecución de los judíos, desde Bizancio por el este hasta España por el oeste, y a medida que su número aumentaba en Europa, fue incrementándose también la hostilidad entre ellos y los cristianos. Desde Mesopotamia emigraron al norte de África y de allí pasaron a la península ibérica, siguiendo a los moros en los siglos X y XI, llevando consigo la erudición extratalmúdica liberal de las escuelas babilónicas y la ciencia árabe. En Córdoba floreció esta nueva vertiente del pensamiento judío, englobada bajo el nombre de caraísmo, que rechazaba la tradición y la autoridad del Talmud en favor del Antiguo Testamento como única fuente de doctrina y práctica religiosa. También en Córdoba nació Moisés Maimónides en 1135, pero más tarde la persecución musulmana le obligó a huir a El Cairo con su familia. Allí se propuso a introducir un orden en la masa de tradiciones, reduciendo la Misna a 13 doctrinas cardinales y una exégesis racional de la escritura. En su obra principal, la Guía de Perplejos, que aunque escrita en árabe pasó a ser un clásico en su versión hebrea, Maimónides sometía el judaísmo a una investigación racional acorde con el espíritu de Aristóteles y del filósofo escolástico musulmán Averroes. La guía dio origen a una larga y agria polémica con los talmudistas literales, pero no por ello deja de representar el esfuerzo más notable de la erudición judía por enfrentarse al desafío intelectual de los siglos XII y XIII. La Cábala. Sin embargo, el judaísmo no se ha mostrado nunca muy favorable a la metafísica o la mística. Antes del siglo IX es difícil encontrar en la literatura judía rastros de intuición mística, y hasta el XIII no surgió nada semejante a un movimiento místico en forma de búsqueda de un saber secreto y esotérico. La palabra hebrea Kabbalah, que significa lo recibido, aludía únicamente a la tradición escriturística hasta que algunos autores, como Moisés ben Nachman, del 1195 al 1270, y Moisés de León, del 1250 al 1305, la asociaron a cierta tradición teosófica. Se aplicó entonces a una serie de doctrinas ocultas y misteriosas sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Se suponía que las palabras y los números de la escritura eran portadores de un significado más profundo. Se adoptó del gnosticismo la creencia en la capacidad mediadora de seres angélicos y demiurgos, y del neoplatonismo la teoría de que todos los seres creados son emanaciones de Dios, entendido como absoluto panteísta. El alma humana era preexistente, y tras una sucesión de reencarnaciones y ayudada por la penitencia y el ascetismo, podría reintegrarse a su fuente divina. Se usaban encantamientos y amuletos para alejar las enfermedades y otros males, y se practicaba la adivinación echando suertes, práctica en apoyo de la cual se podían citar precedentes en la Biblia y el Talmud. La obra cabalística más importante es el Zohar, o Libro del Esplendor,
escrito en arameo y atribuido por un error de imprenta a Simeón ben Yochai, un rabino del siglo II. En realidad se trata de una compilación de comentarios místicos al Pentateuco, elaborada a lo largo de bastante tiempo. Gozó de gran difusión tras la expulsión de los judíos de España en 1492, y pocos libros habrán sido más leídos en toda la judería. Aunque su influencia ha ido declinando desde hace muchos años, el Zohar ha desempeñado un papel muy notable como enciclopedia de las doctrinas y especulaciones de la Cábala, sobre todo en tiempos de persecución. Es indudable que la Cábala ha fomentado la oración y la espiritualidad en el seno del judaísmo, pero también ha dado pie a supersticiones mágicas y a la aparición de impostores que pretendían ser el Mesías. En el siglo XVIII, la secta de los Hasidim se propuso revitalizar la religión espiritual subrayando la presencia de Dios en el corazón del hombre y en el universo en general, presencia que la fe es capaz de aprender y a la que se accede mediante la oración y la contemplación, conducentes a una absorción panteística en la divinidad. El judaísmo moderno. El antisemitismo que se abatió sobre los judíos, especialmente en Europa Central, y que a partir del siglo XIV les confinó en sus guetos, se tradujo inevitablemente en un estado de aislamiento y estancamiento intelectual. La adquisición de derechos civiles en el siglo XIX dejó el camino abierto a diversos reformadores que, siguiendo el ejemplo de Moisés Mendelssohn, del 1729 al 1786, pusieron todo su empeño en liberar al judaísmo de su sujeción al Talmud y rejuvenecerlo con ayuda del saber y el pensamiento modernos. Pero la reforma era anatema para los ortodoxos, y la idea predominante siguió siendo el nacionalismo, centrado en el retorno de los exiliados a su tierra prometida. Bastó con una nueva oleada de persecución para despertar el sionismo latente y lanzarlo a una acción continuada que culminaría en 1947 en la restauración del Estado de Israel en Palestina, con todos los problemas religiosos, sociales, culturales, económicos y políticos que este triunfo del movimiento nacionalista llevó consigo y que todavía esperan solución.